Antes de comenzar a cocinar, es importante limpiarse las manos, comprobar que todos los alimentos estén en condiciones y checar que los mismos sean aptos para su manipulación y consumo. Los ingredientes utilizados deben estar a temperatura ambiente, por lo tanto, antes de comenzar a cocinar es necesario almacenarlos temporalmente en lugares limpios, secos, ventilados y protegidos de la luz solar y la humedad, ya que estos favorecen la reproducción de bacterias y hongos. Los huevos están formados por una proteína llamada albumina, que esta está constituida por una cadena de aminoácidos enroscados que al batirse y calentarse se desenroja y permite a los mismos enlazarse con otros aminoácidos de otras proteínas como las del gluten en la harina. Los huevos pueden haber albergado bacterias de salmonela, que causan diferentes tipos de infecciones, muriendo recién cuando son expuestas a una temperatura de 57 grados centígrados adentro del horno. Por este motivo es importante no comer masa cruda en el proceso, ya que nos estaríamos arriesgando de infectarnos por estas bacterias. El azúcar, otro ingrediente fundamental, no solamente es incorporado en la masa para endulzar, sino que es utilizado por su higroscópico, es decir, por su capacidad de retener la humedad. Esto permite que el bizcocho no quede seco y que por lo contrario esté más esponjoso y se conserve por más tiempo. Al mezclar los leudantes químicos y el bicarbonato de sodio presentes en la harina leudante con agua, se produce una reacción química en la cual se libera dióxido de carbono en forma de pequeñas burbujas que dan volumen y esponjosidad al producto pastelero. Un ingrediente que no puede faltar en esta preparación es la harina. La verdadera razón por la que es vital se debe a la proteína fibrosa conocida como gluten que se forma una vez que el agua y el trigo entran en contacto. El gluten formado confiere la elasticidad y esponjosidad del bizcochuelo cuando entra en contacto con el agua y cuando se le aplica calor. La manteca y el chocolate también son importantes y tienen un rol fundamental en la preparación de una torta, ya que retrasan la formación del gluten al debilitar las uniones entre las proteínas de la harina, lo que nos permite una textura más suave y húmeda en la mezcla. Una vez en el horno, la cadena de reacciones químicas que brindarán el producto final continúan. Cuando la masa alcanza los 33 grados centígrados, la mantequilla dentro se derrite, haciendo que la masa se expanda. La mantequilla es una emulsión, es decir, una mezcla de dos sustancias que no quieren estar juntas, en este caso agua y algunos sólidos lácteos que ayudan a mantenerlas unidas. Mientras se derrite la mantequilla, se libera el agua atrapada y a medida que la torta se calienta, el agua se libera en forma de vapor, expandiendo la masa. A los 62 grados centígrados empieza a haber cambios en las proteínas, que en su mayoría vienen del huevo de la masa. Al ser expuestas al calor, se despliegan las cadenas de las mismas y se enredan con sus vecinas, lo que le da cuerpo a la esponjosa masa. El agua hierve a 100 grados centígrados, por eso la torta se seca y solidifica. El vapor que burbujea en el interior se evapora, dejando huecos de aire tras de sí que hacen que la torta sea liviana y crocante. El bicarbonato de sodio y los leudantes químicos reaccionan nuevamente con los ácidos de la masa en una reacción ácido-base para crear dióxido de carbono, lo que crea bolsas de aire en la torta. A 150 grados centígrados ocurre la reacción de Maillard, que se produce cuando se descomponen las proteínas y los azúcares y se reorganizan formando estructuras en forma de anillos que reflejan la luz, de manera que le da a los alimentos su característico color marrón oscuro. La última reacción química, la caramelización,
ocurre a los 180 grados centígrados, lo que provoca que las moléculas de azúcar se separen por el calor intenso al cual están expuestos, formando combinaciones dulces. Así, y luego de todas las reacciones químicas y físicas ocurridas por la combinación de los diferentes ingredientes que se obtienen en una torta. La recomendación es que conservemos el producto final a temperatura ambiente, siempre y cuando no haga mucho calor. El mismo debe estar cubierto con una campana para preservarlo de la contaminación cruzada y para mantener la humedad.